específico 2, se toman las temperaturas para el delta de temperatura. ¿Cuáles son las temperaturas que se toman? Como tomamos 3 temperaturas. Sí, ok. Primero tenés el primer calor específico lo vas a calcular con el tiempo 1 y con las temperaturas 1 y 2. El segundo calor específico se calcula con el tiempo 2 y las temperaturas 2 y 3. Ese va a ser tu diferencial de temperatura. Ah, ok, gracias. Sí, ok. ¿Alguien más? Yo tengo un ligero problema. ahí con- Y es que el día de la práctica yo me tengo que ir porque se tardaba demasiado y mis compañeros hicieron la medida de... Hicieron 2 medidas nomás. Si querés, lo que puedes hacer es como extrapolar una tercera temperatura No, con el segundo no me tiempo refiero a también. eso, me refiero a que no hicieron la me refiero a que no sacaron las mediciones para el aceite. Bueno, entonces si querés puedes pedírselo a otros grupos, porque, bueno, como en esta práctica no le voy a estar evaluando como la exactitud ni nada de eso, solo que me presenten los cálculos, que hagan bien el análisis de energía. Así que Mm, vos le puedes pedir los datos del aceite a cualquier otro grupo de los que llevó ese día. ok. Sí. En cuanto a ES, bueno, me estuvieron preguntando toda la semana un montón de personas, no sé, y aquí en este estado, ¿qué hago? Y aquí la presión que es. No sé si ahorita tienen dudas sobre eso o si les gustaría que hiciera algo por usted ahorita en el ES. Estaría bueno una demostración en el ES, instructor. Sí, por favor. Ok, ¿qué exactamente les gustaría que yo hiciera en ES? No sé si se podría, como en la parte, eh, no sé, con una sustancia, hacer lo que tenemos que hacer en la práctica, con una sustancia cualquiera, solo para tener más o menos una idea de cómo es. Ok, está bien. Espérame, solo meto gente ahorita que está en sala de... Ah, ya lo metí. Ok, entonces le voy a compartir. ese. Ok, ¿cuáles son los datos iniciales? O sea, tenemos diferentes temperaturas, ¿verdad? Entonces, digamos, para el agua vamos a tener 5 estados. Estado 1, luego el estado 2, estado hasta el 5. Ok, entonces, ahorita, ustedes ya saben que el ES funciona de que ustedes le ponen dos variables independientes y así pueden calcular una nueva propiedad. Entonces, aquí, por ejemplo, si le pongo información de funciones, siempre se van a ir a la parte de propiedades termofísicas y, bueno, escogen su fluido. Voy a trabajar con el agua, porque las del agua... Y aquí van a poner cualquiera, o sea, de las que les pido. Las que ustedes van a necesitar, porque creo que yo les pedí un diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? En todos los estados van a tener que conocer la temperatura y en todos los estados también van a tener que conocer la entropía. Entonces, por ejemplo, busquemos aquí entropía. Aquí, entropía. Y si se fijan aquí, primero nos pide una temperatura y una presión. Entonces vamos a tener que encontrar eso. En el estado 1
ya tenemos la temperatura, ¿verdad? Que era la temperatura inicial. Entonces aquí voy a poner presión 1. Esto por ahorita lo voy a comentar para que podamos ver bien. Ok, bien. Entonces, la temperatura que ustedes tienen en el estado 1 está en Fahrenheit, ¿verdad? O sea, todas las temperaturas están en Fahrenheit. Entonces, siempre van a usar la función convertTemp. Y ponen de qué quieren convertir a lo que quieren convertir. Y luego de eso, la temperatura que tienen al principio, digamos 75, ¿verdad? Entonces, aquí ya debería de salir, de verdad, su temperatura, pero en Celsius. 23.89. Entonces ya tengo la temperatura en el estado 1 y me faltaría la presión. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puedo encontrar la presión para el estado 1, 2, 3, 4 y 5? Porque es que hubieron algunos grupos que me estuvieron preguntando, en este estado, ¿cuál va a ser la presión? Y en este otro, ¿cuál va a ser? O sea, ¿qué saben ustedes sobre la presión en este proceso? No debería ser la presión atmosférica en todos. Ajá, sí, exacto. O sea, ustedes solo van a calcular la presión, no necesariamente atmosférica, ¿verdad? Porque, Técnicamente es una presión constante. sí, o sea, lo que sí sabemos es que la presión va a ser constante para los 5 estados. O sea, para que quede claro, porque habían unos grupos que me estaban preguntando, en este estado, ¿cuál es la presión? Y en este otro, ¿cuál es? La presión va a ser la misma para los 5 estados. Ahora, esa presión, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Qué otros datos tenemos? La temperatura de saturación del agua. Ajá, la temperatura de saturación. ¿Y qué saben ustedes de la temperatura de saturación y su relación con la presión? Que a cierta temperatura de saturación, el agua está a cierta presión, y esa presión la podemos obtener a partir de una tabla. Ajá, sí. Ok, exacto. Bueno, cuando nosotros tenemos una temperatura de saturación, es decir, la temperatura a la que el agua empieza a hervir o la que un gas empieza a condensarse, esa temperatura corresponde a una presión específica. O sea, por ejemplo, si yo tengo una presión de aproximadamente 1 atm, el agua siempre va a hervir a 100 grados Celsius. Ahora, si yo tengo otra presión más baja, digamos, el agua ya no va a hervir a 100 grados Celsius, sino que a una temperatura específica. Y siempre es que a una temperatura de saturación corresponde solo una presión. Entonces, como nosotros ya conocemos la temperatura de saturación, vamos a utilizar eso para encontrar la presión que tenemos. Entonces aquí les da como 204 algo. Entonces aquí, si se fijan, ya tenemos estas dos temperaturas. Tenemos la temperatura del estado 1, que era, digamos, el estado inicial, y tenemos la temperatura a la que el agua va a empezar a hervir. Y entonces a esa temperatura corresponde una única presión. Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo. Entonces lo pueden poner como en datos generales. Datos generales. Ok, hay una función que se llama presión de saturación. Aquí está, presión de saturación. Que esta solo me pide un criterio, como les digo, o sea, para cada temperatura siempre existe solo una presión de saturación. Entonces, si yo conozco la temperatura, yo puedo conocer a qué presión se va a saturar. Entonces, puedo usar esta función de aquí. Entonces, la P de saturación va a ser igual a la función aplicada para el agua en la temperatura 3. Entonces, si le doy a resolver, aquí está ya mi presión, ¿verdad? 86.27 kilopascales. Ok, listo. Ahora lo que yo puedo hacer es como igualar mi presión 3 a la presión de saturación. Entonces, si le doy a resolver, aquí sale esta presión, la de saturación,
Y si me voy a mi tabla, podemos ver que es la misma. La otra manera de lo que pueden hacer es que ustedes saben que el estado 3 es líquido saturado. O sea, estamos imaginando que es justo cuando empieza a hervir, ¿verdad? Entonces aún no estamos en mezcla. Y en líquido saturado la calidad es... ¿Cuál es la calidad en líquido saturado? 0. Ajá, 0. Entonces aquí yo puedo poner también esta otra función para calcular la presión. Aquí presión. Aquí me pide 2. Entonces aquí yo voy a usar la temperatura, porque tengo la temperatura en el estado 3, y voy a usar calidad también. Entonces borro esto de aquí. Y entonces esta sería la segunda manera de calcularlo. Entonces, si se fijan, la presión de saturación, esta, ¿verdad? Y aquí, la presión en el estado 3 es la misma, aunque lo calculé de diferente manera. Pueden ver, ¿verdad? Entonces, que aquí la presión en el estado 3 me dio 86,27 y que eso es exactamente lo mismo que la presión de saturación, aunque lo calculé de diferentes maneras. Entonces, ustedes cuando presenten los cálculos pueden o usar esta función, la de presión de saturación, o la de presión, con los datos de entrada de la temperatura y la calidad 0. Ajá, y bueno, entonces aquí ya tengo la temperatura. Aquí ya tengo la temperatura. Esta es una temperatura arbitraria, entonces vamos a poner cualquier cosa. Mm, 144, digamos. Entonces, si le voy a resolver, aquí están mis 3 temperaturas, las que tengo hasta ahora. Ok, en el estado 4, ¿cuál va a ser la temperatura? ¿Cuál va a ser la temperatura en el estado 4? Estar en mezcla, ¿no? Sí, vamos a estar en mezcla. A ver. Aquí estás. Aquí yo les pido. Aquí. Entonces, el estado 1 es el inicial, temperatura arbitraria, líquido saturado. El estado 4 es una mezcla de la calidad que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura en el estado 4? A ver, cuando ya La se misma tiene... ¿Cómo? sería Dime. la misma temperatura que en el estado 3, ¿no? Ajá, exacto, sí, la misma temperatura que en el estado 3. Porque cuando estamos bueno, cuando estamos trabajando con saturados, la temperatura y la presión permanecen constantes. Entonces, la temperatura en 4 va a ser igual a la temperatura en 3. Y en el estado 5, ¿qué tenemos? ¿Qué temperatura tenemos? No sería la misma. Sí, también sería la misma. La misma que en el estado 3, la misma que en el estado 4. Entonces aquí ya, si lo voy a resolver, aquí ya me sale mi temperatura inicial, la arbitraria y las 3 de acá. Ok, ahora yo les dije también que aquí podían poner la calidad que ustedes quisieran. Entonces yo le voy a poner 0,5. Uy, me faltó aquí el 4. Igual a 0,5. Ok, y aquí, ¿cuál sería la calidad? En el estado 5. 1. Ajá, exacto. En el estado 5 la calidad es 1. Ok, entonces, eh, aquí ya tengo, eh, aquí ya tengo la temperatura. Ocupo 2 propiedades para encontrar la entropía. Entonces ocupo la presión. La presión en el estado 1, ¿cuál es? Me dijeron que era la misma que otra. La presión en el estado 1, ¿cuál sería?
Sería la misma de la saturación, solo que diferente temperatura. Ajá, exacto, sí. O sea, esta presión es la misma para todos los estados. Entonces aquí la P del estado 1 también va a ser igual a la presión de saturación. Y lo mismo con el estado 2. Y lo mismo con el... Bueno, pero aquí ya tengo 2. Entonces no. Entonces aquí. Entonces aquí ya tengo 2 variables intensivas independientes. Aquí también ya tengo 2. Aquí también tengo 2. Aquí tengo 2. Y aquí tengo 2. Entonces ya tengo todas las temperaturas. Ahora, para hacer el diagrama de temperatura-entropía, lo que me falta es conocer la entropía en todos los estados. Entonces ya les había puesto la primera, entonces ocupan estas de acá. Para eso solo van a utilizar la función entropy y de argumento ustedes van a poner las propiedades intensivas independientes que tengan en los estados. Entonces, por ejemplo, esta de aquí sería con temperatura y con presión, porque son las que tenemos. Entonces aquí pongo 2, 2 y 2. Aquí en la 3 también, ¿verdad? Tengo la temperatura y la presión. Entonces aquí el 3, 3, 3. Ok, en el estado 4, ¿qué propiedades tengo? En vez de la presión, va a poner la calidad. Ajá, exacto. Entonces aquí en el 4, la temperatura sí voy a tener la misma. Y en lugar de presión voy a poner calidad. Y aquí está bien. Aquí también lo que yo podría hacer era poner presión y calidad. O temperatura y calidad. Lo que sí no puedo poner es temperatura y presión. Y ahora el último estado. ¿Qué propiedades tengo? Calidad y temperatura. Ajá, sí, otra vez tengo calidad y temperatura. Entonces, usaría esta misma. Entonces, S5. Aquí la temperatura en 5 y la calidad en 5. Ok, para que vean que también podía hacerlo con la presión. Entonces voy a hacerlo, aquí voy a poner P igual a la presión de saturación, porque ahí dijimos que es la misma presión siempre. Y la calidad igual a 5. Entonces aquí para que me dé un valor, una variable distinta, entonces le voy a poner 6. Ok, entonces si le doy, voy a ver qué dice. Ah, perdónenme. Aquí tenemos líquido saturado, entonces no puedo hacer esto. Entonces aquí, ¿qué ocupo? En lugar de temperatura y presión, ¿qué variable es la que voy a necesitar? Si tengo La algo... calidad. Ajá, sí, la calidad. Entonces ahí discúlpenme que se me había ido, entonces aquí calidad igual a 0. X igual a X3. Ok, entonces ahora sí creo que está bien. Sí, ya está bien. Ok, entonces, si se fijan, lo que les dije, ¿verdad? O sea, entropía en 5 y entropía en 6 es exactamente lo mismo, que son las dos maneras de calcular la entropía, pues. O sea, con tal yo tenga dos propiedades intensivas independientes, me va a dar bien, pues. ¿Por qué no puedo usar la presión y la temperatura? Porque cuando tengo algo saturado, no son independientes, sino que van a permanecer constantes. Por eso me tiró error el estado 3, pues, porque yo aquí puse temperatura y presión. Entonces, aquí ya están los estados bien definidos. Voy a borrar este de aquí porque no necesito este. Y sí, entonces aquí ya tengo temperatura, entropía, para todos mis estados, y ahí sí ya podría pasar a hacer el diagrama de propiedades. El diagrama de propiedades sí lo saben hacer o también tienen problemas con eso. Tal vez para ver más o menos cómo debería de quedar el diagrama. Ok, bueno, entonces para eso yo tengo ahí que les mandé de ejemplo, fíjate.
Ya se lo voy a abrir. Solo lo busco. Para no darles spoiler de cómo se hace tampoco. Ahí sí eso hagan ustedes solitos. ¿Pueden ver la nueva pantalla de ES o no? No, no sale. Ok, ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Ajá, bueno, entonces el diagrama de propiedades les quedaría más o menos así. Entonces, la manera en que se hace es que ustedes primero van a crear un diagrama de propiedades y aquí van a poner las especificaciones que necesitan. Entonces, sería como agua, aquí van a poner la presión que están utilizando, el tipo de gráfico, estas líneas no me interesan, estas tampoco, entonces las quito. Le darían OK y se les va a hacer un diagrama TS, pero vacío. O sea, solo va a tener esta curva de aquí y esto de acá. Esto lo tienen que plasmar ustedes, lo que está en morado. Entonces, para eso, después van a usar la función overlay plot y aquí escogen su eje X, que sería la entropía, y escogen su eje Y, que sería la temperatura. Y aquí ustedes activan estas dos de acá. Esto es para que los datos se ajusten automáticamente si alguien cambia algo. Y este es para que salgan los numeritos acá. Y le dan OK y les debería quedar así. Le cambian el color siempre para que se mire bonito y eso. Y bueno, ese sería, o sea, el trabajo que ustedes tienen que hacer en ES. Es cortito, o sea, ahorita vieron que solo fueron como, no sé, 10, 15 minutos tal vez. Pero sí. Entonces, a ver, alguien había escrito, cuando ya se obtiene la potencia de la estufa con los datos del agua, ¿esa misma potencia se utiliza para los demás o solo los kilojoules de calor para la llevar el agua al punto de saturación? Porque la potencia de la estufa va a depender del tiempo. Ok, no entendí mucho la pregunta. El calor total, que sí está en kilojoules, sí depende del tiempo. La potencia, no, la potencia se mide en unidades de energía sobre unidades de tiempo, o sea, en joules por segundo, kilojoules por segundo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que tienen, a ver, voy a ver si puedo dibujar. Y ustedes van a tener su Q, uy, qué horrible, guácala, ni modo. Su del, esto de aquí, el Q puntito, la tasa de transferencia de calor. Esto va a ser igual a el calor transferido sobre un diferencial de tiempo. Entonces, este es el calor que se transfirió al agua, que es lo que ustedes calcularon. Y este es el tiempo que ustedes midieron. Entonces, así ustedes van a poder calcular la tasa con la que la estufa transfiere calor. Y este es el valor que van a usar para todos los cálculos de CP. Y lo único que van a hacer es que van a encontrar el calor transferido haciendo esta multiplicación, pues. El calor transferido es igual a la tasa de transferencia de calor por el diferencial de tiempo. ¿Por qué pongo diferencial de tiempo? Porque, bueno, digamos si ustedes tomaron el tiempo así, que de la temperatura 1 a la temperatura 2 se tardó 30 segundos. Y cuando llegó a la 3 habían pasado 60 segundos. Entonces, si lo hacen así, o sea, esto fue todo en un tiempo, ¿verdad? O sea, en una medida de tiempo. Entonces aquí le dieron empezar a tomar el tiempo y aquí marcaron una y luego marcaron otra. Uy, espérame, que el ingeniero creo que iba a terminar la clase para decir, gracias ingeniero, buenas noches. No, están haciendo preguntas. Ok, entonces como les decía, si ustedes empezaron a medir el tiempo, ¿verdad? Y pasaron 30 segundos cuando llegó a la temperatura 2 y pasaron 60 segundos cuando llegó desde la temperatura 1 hasta la temperatura 3, entonces el primer diferencial de tiempo sería 30 menos 0, ¿verdad? Porque aquí eran 0 segundos. Entonces este era 2, este el estado 2 y este era el estado 3. Entonces, si ustedes lo hicieron así, aquí en el estado 3,
el diferencial de tiempo sería 60 menos 30. A menos que hayan reiniciado el cronómetro, ¿verdad? O sea, si aquí, o sea, depende de cómo funcione su cronómetro. Hay unos cronómetros que cuando uno les da registrar el tiempo, o sea, que sale la opción como de vuelta o lap. Entonces se registra de aquí a acá y luego cuando lo presiono se registra de aquí a acá. Entonces aquí tengo un nuevo origen temporal. Pero si el origen temporal de todas las medidas está aquí, este tiempo 3, el diferencial tiempo va a ser el tiempo 3 menos el tiempo 2. ¿Me entienden? Sí, instructor. Ajá, sí. Entonces, sí, si su cronómetro lo que hace es que cuando ustedes toman una medida se reinicia el tiempo, entonces trabajen lo normal que solo copian el dato del 3. Pero si no reinicia las medidas, tienen que restar este menos este. Ok. Y entonces sí, lo que es constante, lo que van a usar para todos es la tasa de transferencia de calor. Y el calor transferido. Que esa es la potencia, ¿verdad? Sí, 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 esta es la potencia, porque si ustedes hacen el balance de energía, bueno, ahí ustedes van a hacer el balance de energía y esa debería de ser la potencia, digamos, del estufa. O sea, la potencia debería de ser más, pero como se pierde al ambiente, pero en la manera que estamos haciendo el balance no afecta, entonces ustedes no se preocupen por eso. Pero sí, lo que no va a cambiar es lo que está en watts, digamos, o kilowatts. Esto, lo que se mide en joules o kilojoules, sí va a estar cambiando. Entonces, no sé si te quedó claro, Jorge. Sí, perfecto, instructor, gracias. Ajá, ok. Listo. Entonces, no sé si alguien tiene más dudas o si ya estamos todo cheque. Yo tengo una. Dime. En el balance de energía mencionaba algo sobre el ES también. Bueno, en el ES mencionaba algo sobre hacer un balance de energía también. Espérame, déjame ver. Le dije usar las funciones, utilizar... Ah, ok. Esto de aquí, del cifrado. Esto, o sea, una vez se hayan terminado, recalcular la tasa de transferencia de calor. Esto de aquí, usando el balance de energía. Eso es lo que me preguntas. Sí, eso, justamente. Sí. Bueno, o sea, es el mismo balance de energía que van a hacer que el Q menos el trabajo va a ser igual al cambio de energía en el sistema. Uy, estas letras me quedaron más bonitas, excepto la E. Pero, o sea, ustedes van a saber que no hay trabajo y en la energía del sistema tengo cambio en energía interna, tengo cambio en energía cinética y tengo cambio en energía potencial. Ok, este es un sistema estacionario, o sea, no se está moviendo mi sistema, no está cambiando de altura, entonces esto es 0 y esto es 0. Entonces al final yo voy a tener que Q es igual al cambio en energía interna. Que así es como nosotros llegamos a la conclusión en la práctica de que Q es igual a M por CP por el diferencial de temperatura. Porque, uy, qué horrible. Porque, o sea, la U, o sea, la energía interna es esto mismo de aquí. La masa por el calor específico por una temperatura. Entonces, en ES lo que ustedes van a hacer es que en lugar de usar esto de aquí, van a utilizar esto de aquí arriba. Q igual a delta U. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Siempre ok, van a tener el Q igual delta U. Y eso tiene que ver, uy, espérame, ahora sí, me tengo que despedir del ingeniero. Buenas noches, gracias ingeniero. Ya me despedí. Ok,
Entonces, aquí la manera en la que lo van a hacer es que van a tener que Q es igual a U2 menos U1. Y ahora, regresando a lo que tengo en ES. A ver. A ver, este de aquí es. Ok. Les voy a compartir pantalla. Ok, entonces regresando a lo que tengo en ES. Lo que hicimos en la práctica era que con la temperatura arbitraria y la temperatura del estado inicial calculamos la energía interna, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer únicamente es directamente, uy, me equivoqué de botón, directamente encontrar la energía interna. Entonces aquí nos vamos, buscamos la parte que dice energía interna. Aquí estamos en el estado 1, entonces energía interna del estado 1 sería esta aquí, ¿verdad? Y pongo las propiedades que tengo. T1 y P1. Y ahora hago lo mismo para el estado 2. Entonces aquí tengo con T2 y P2. Entonces aquí podemos otro apartado como, no sé, balance de energía o algo así. Balance de energía. Y ponemos que Q es igual a U2 menos U1. Y que luego Q dot es igual a la masa, que eso lo van a tener ustedes, por Q entre el diferencial de temperatura, de tiempo, perdón. Entonces aquí digamos que el tiempo fueron 1 minuto y que la masa era no sé, la masa 0.2 kilogramos. Entonces vamos a ver si sale bien así a la carrerita. Entonces aquí me sale eso de aquí. Y aquí solo le cambian las unidades a kilowatts. Y así ya tendrían como la tasa de transferencia de calor. Ya se va a acabar la reunión, entonces espero que no tengan más preguntas o nos vamos a tener que volver.